recuperamos esta jornada intensa, la más intensa de Morella Negra. Vamos a entrar en una mesa. Yo creo que me tengo que volver a cambiar de look. Yo creo que la chapela esta me viene muy grande. Ahora me pongo una boina rural del terreno, más de aquí. Con esto casi me siento cómodo. Yo antes he encontrado algún vasco de Euskadi que me decía que no la llevaba muy bien puesta, que la llevaba más bien afrancesada. Esta sé cómo se lleva. Bueno, vamos en la mesa del Rural Noir. Tres novelas muy diferentes. Santiago Álvarez con su novela, su thriller, yo casi diría salvaje, aquí en la tinença de Benifassà. Mercedes Rodrigo con su novela de asesinados entre granjas de cerdos y cooperativas. Y Teresa Cardona, que nos asesina ¿asesina o no? Ya se verá. Una monja en el monasterio del Escorial. Vamos a ver. Bona vesprada. Las tres novelas que se presentan en esta mesa literaria de los escritores Santiago Álvarez, Mercedes Rodrigo y Teresa Cardona están ambientadas en territorios rurales, donde las tragedias se magnifican. Serán moderadas por Mariola Nos Mateu, que ya ha colaborado en anteriores ediciones de nuestro festival, con sabiduría, elegancia y pasión por la literatura. Mariola Nos Mateu nació en Vinaròs y después de cursar estudios de Filosofía y Ciencias de la Educación, inició su actividad profesional como docente en diversos IES de la Comunidad Valenciana. Tras esta etapa regresa a Vinaròs, donde inicia una interesante y productiva faceta como periodista que culmina con la creación del Espai Mariola Nos, librería, espacio de exposiciones y citas y encuentros culturales, que se convirtió en un referente cultural para toda la comarca del Maestrat. En 2019, por una parte, le fue concedido el premio a la Librería Innovadora 2018 entregado por la Generalitat Valenciana a su librería Espai Mariola Nos. Y por otra parte, ese final de enero, las puertas de su librería tuvieron que cerrar. El cierre de una librería es siempre triste, pero Mariola continuó su trayectoria tanto personal como profesional. Un cambio de escenario siempre ligado a la dinamización cultural, presentación de libros, comisariado de exposiciones, clubs de lectura, etc., que continuaron ligados a su faceta de comunicación. Mariola ahora continúa su trayectoria como especialista en gestión cultural y en el 2020 pasa a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de Alcanar, un municipio hermano al lado de su Vinaròs natal, con un proyecto cultural y asociativo que la seduce por completo. Bé, hola, què tal? Bueno, després d'esta presentació, que ja se sap que les presentacions són per deixar-te estupenda, així que moltíssimes gràcies. Bona tarda a tothom, un plaer repetir aquest festival gastroliterari Morella Negra com la trufa i poder compartir amb escritores i escriptors públics i professionals que moderen tan bons moments com passem aquí. Hoy hablaremos, como han dicho ya Jorge y del Rural Noir, con novelistas que de negro, rural y asfixiante, son ellos tres, saben un montón. Pero antes, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Morella, al comisario Jorge y a sus colaboradoras incansables. Mi mayor respeto y mi enhorabuena. Este festival es un claro ejemplo de la fuerza de los clubs de lectura y de la gente que los hace grandes e imparables. De aquí nace, de los y las lectoras de Morella, del poder de la literatura. Por eso quiero agradecer y saludar también a los miembros de los clubs de lectura que hoy nos acompañan en la tertulia literaria de Vinaròs, dirigida per Paco Molpescedes. Molt bona tarda. I el Club de Lectura d'Alcalà, que dirigeixo jo mateixa. Molt bona tarda també.
És un plaer que estigueu tots aquí. Bé, començo. Sabeu que m'agrada fer una miqueta una presentació dels autors per si algú de vosaltres ha vingut una mica despistat. Santiago Álvarez es escritor, músico y gestor cultural comprometido. Santiago ha publicado 2 novelas de la serie Berta y Mejías, La ciudad de la memoria y El jardín del cartón. Ambas tienen como escenario la ciudad de Valencia y ambas han estado nominadas a los premios Pata Negra del Congreso Negro de Salamanca y al premio Cartagena Negra. En su faceta de gestor, todos lo conocemos por formar parte de la dirección y organización de festivales como Valencia Negra, Xavia Negra y Torrent Histórica, entre otras iniciativas culturales. Colabora también habitualmente en programas radiofónicos valencianos e imparte charlas y talleres sobre temas históricos y literarios. En su última novela, Muerde Almas, este escritor murciano que reside en Valencia y se declara urbanita, cambia a un escenario totalmente rural, pero eso nos lo cuenta en un momento. Teresa Cardona. Buena tarde, Teresa. Teresa es una escritora hispano-alemana, alemana por parte paterna. Todenhofer es en realidad su primer apellido. Nos ha dejado con el Cardona para hacerlo fácil, dice. Ha publicado novela negra en Francia bajo el seudónimo Éric Todden, tras el que también se esconde Éric Damien. Ha vivido a caballo entre España y Alemania y se declara escritora del gris. La vida, dice, no es blanca ni negra, sino gris. Un gris desde el negro, su género. En francés y a 4 manos ha publicado 2 obras protagonizadas por el teniente Andreani, un policía amante de la música clásica y el jazz. Y bajo su verdadero nombre ha publicado en España con la editorial Ciruela Los 2 lados y su última novela Un bien relativo. Ambas historias protagonizadas por Karen Blecker, una teniente que acaba de llegar al país tras pasar gran parte de su carrera profesional trabajando para la Europol y cuya trama se sitúa en San Lorenzo del Escorial. Aquí tenemos ese rural noir con un trasfondo de reflexión ética sobre temas controvertidos que la escritora afronta de manera directa. Y Mercedes, buenas tardes, Mercedes. Terminamos esta introducción con ella. Burgos es la ciudad donde reside y trabaja como profesora de lengua y literatura en un instituto público. Se licenció en Filología Hispánica e Inglesa en la Universidad de Valladolid y posteriormente también en Teoría de Literatura y Literatura Comparada. Desde pequeña, dice, le sedujeron las palabras y las historias bien contadas. Comenzó escribiendo relatos y microrrelatos que han sido publicados en libros colectivos. En el 2014 y 2015 ganó el concurso de relatos breves Librería del Espolón y ha sido finalista y ganadora también del concurso de microrrelatos del Orfeón Burgalés en sus ediciones sexta y séptima. Un asunto rural es su primera novela, ganadora del 25 Certamen Literario Internacional de Ciudad de Getafe 21 de novela negra. Nos sitúa también en lo rural, así que vamos a por ello. Encantada de poder estar aquí con los 3. He de decir ya que si no se me oye, no sé. Hola. 1, 2, 3. Està en marxa. Un momentet, relax. Per assimilar tot el que hem contat, ara sí. Val, molt bé. Bien, nos decía que es un placer estar con vosotros 3 y le decía al público que si no os habéis leído todas sus novelas, lo podéis hacer, ¿no? Y luego en la firma de libros, pues también, porque a mí me han encantado, entonces podéis, os la recomiendo ya directamente y de entrada. Y vamos a ver, Santiago, la historia de Santiago se desarrolla en la aldea ficticia de Muerde Almas, ¿vale? La gente de Alcalá ya lo sabe, tuvimos un club de lectura, un lugar inhóspito que pertenece a la comarca de la Tinensa de Benifasá, una zona de la provincia de Castellón. Teresa, San Lorenzo del Escorial, a 47 kilómetros de Madrid, cuya historia está vinculada al monasterio. Y Mercedes, Cortezuelo, pueblo ficticio muy de Castilla. Y la pregunta es, ¿qué os motiva a situar vuestras novelas en un ambiente rural? ¿Y cuál es el orden? ¿Qué va primero, el lugar o la trama o la historia? Comenzamos. Bueno, en mi caso estaba claro porque lo primero fue el lugar, fue lo que me llevó tanto a la Guardia Civil, porque era una zona rural, como bueno, al sitio en el que se encontraba mi muerta. Yo cuando empecé a escribir en español no tenía... llevaba mucho tiempo viviendo en el extranjero, llevaba 30 años en Alemania, e intenté buscar un sitio que conociese muy bien. Y el único sitio que conocía perfectamente desde la infancia
era San Lorenzo del Escorial y tuve, bueno, tengo la inmensa suerte de que es un pueblo que no ha cambiado mucho, por eso tengo la capacidad de ponerlo en dos fechas completamente diferentes, que además siempre se lo digo a los productores de cine, es una película baratísima porque no ha cambiado absolutamente nada. Y entonces me divirtió mucho, sobre todo porque se conoce todo el mundo, que es un poco lo que ha contado Mercedes antes, que te encuentras con una constelación en la que tienes muchos personajes que además en mi caso son reales, que existen y que viven en San Lorenzo del Escorial, y que forman esa corteza de la que hablabas y que bueno, que en mi caso son parte de la resolución del misterio. Entonces aquí sí era hablar sobre lo conocido, ¿no? Aquí era hablar sobre lo conocido. No es el caso de Santiago, lo hemos dicho antes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Y bueno, Morella para mí es un placer siempre estar. Yo tenía claro que quería hacer un enfrentamiento entre lo urbanita y lo rural. Ya me has definido como urbanita, pero es que bueno, creo que en el fondo casi todos lo somos en el sentido de estar al lado de un centro comercial, al lado de un hospital y decir ese tipo de urbanita. No necesariamente que sea una gran ciudad. Es la parte que conocemos. Pero me interesaba mucho el enfrentamiento con la parte que no conocemos, que es la España rural. Y eso me llevó a buscar, bueno, conocí primero los hechos que se dan muy cerca de aquí, en Zorita del Maestrazgo, del Santuario de la Balma, donde se producen hechos ominosos que están en la novela y que no revelaré, pero están en Cuarto Milenio y demás, para que os hagáis una idea, pues alguno no lo sabe, cosas terribles. Y busqué aquí. Entonces Jorge García un día me dijo: oye, ¿y por qué no vas por esa carretera de Castel de Cabres y la recorres ahí hasta la Sénia? Y entonces descubrí la Tinensa de Benifasá, que es ese territorio que tiene 7 pueblos, 200 habitantes. Y entonces cuando llegué ahí dije, claro, es que aquí parece que se ha detenido el tiempo. Y parece que... Sí. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? No sé No. Sí, sí. Si es que la gente de Murcia tenemos estas limitaciones, yo lo lamento, yo soy de Murcia. Bueno, vamos a empezar otra vez. En el principio todo era una gran bola de fuego y vinieron los dinosaurios. Bueno, voy a cortarlo, ¿de acuerdo? La cuestión es que descubrí esa Tinensa de Benifasá, ese territorio que me parecía realmente inmovilizado hace 40, 50 años, esa España que todavía se estaba construyendo en cuanto a carreteras y demás. Y me pareció fascinante. Entonces realmente vino de ahí la novela, antes de tener los personajes y antes de tener exactamente qué consistía ese conflicto. Al descubrir esa España rural dije, esta es la España a la que me quiero enfrentar, ¿no? A la que quiero enfrentar la visión urbanita ilimitada de las personas que vivimos en ciudades o en entornos metropolitanos y que pensamos que todo tiene que ser acomodaticio para nosotros. Es decir, que queremos que haya wifi en todos lados, que queremos que todo sea como nuestro lugar de origen, pero trasplantado a un sitio donde haya arbolitos porque hace bueno, ¿verdad? Hace bonito y además que nos siente un poco, bueno, pues en concordancia con el mundo. Bueno, pues esa versión egoísta, digamos, del urbanita me interesaba confrontarlo con lo urbanita y lo encontré en la Tinensa de Benifasá, que realmente vino antes el territorio que todo lo demás de la historia. Bueno, ya nos contarás, porque en ese caso no hiciste caso y fuiste a hablar sobre lo que no conocías, así a priori, por las rutas que te marca él, pero luego entramos. Y Mercedes, ¿en tu caso? Pues en mi caso yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo conocía bien los pueblos pequeños de Burgos. Burgos es una provincia que yo creo que es la provincia de España con más municipios, todos muy pequeños, y yo me temo que en una década o en dos la mayoría desaparecidos, ¿no? España vaciada, ¿no? Totalmente. Entonces mi familia procede de 2 pueblos muy pequeños y sí había pasado la infancia, los veranos de la infancia allí, seguimos manteniendo lazos, o sea, era un entorno que conocía. Burgos como ciudad tampoco es muy grande, es una ciudad de provincias pequeña, que también nos conocemos todos y sabemos de dónde venimos y también las relaciones están muy claras. Y luego yo tenía una historia que había empezado en un taller de escritura al que me apunté como ejercicio de taller.
Y entonces me hicieron escribir, mi profesor de escritura me hizo escribir una historia policíaca y a mí se me ocurrió el arma del crimen. O sea, lo primero que brotó fue la imagen del arma. Y entonces el arma me llevó a un entorno rural, el entorno rural que ya más o menos conocía, me llevó a que el investigador fuera un guardia civil, que son los que se ocupan de la seguridad en las zonas rurales, y un poco a montar un poco el escenario y demás. O sea que una conjunción de las dos cosas me llevó a elegir el entorno rural. Muy bien, y yo he visto también y retomo esto que habéis dicho ahora, creo que lo habéis dicho los tres, esa confrontación que él ha puesto, Santiago ha puesto la palabra, en las tres novelas está esa confrontación entre los oriundos y los de fuera. En Muerde Almas, el propio Abel, uno de los protagonistas, o podríamos decir que el protagonista, es casi de fuera, ¿no? Él va allí, vuelve a su niñez en un asunto rural, Santiago, el veterinario, o el vikingo, ¿no? Sí. Claro, es bien relativo la propia teniente. Quiero decirte que todos hacéis esa confrontación, ¿os interesaba también eso? ¿Y cómo lo lográis confrontar de esa manera? A mí me divirtió muchísimo. Además, fue uno de los motores de mi novela hacer a mis dos protagonistas completamente opuestos. Completamente opuestos para llevarles a discutir, para llevarles a que se sienten en una mesa y que tengan unas opiniones completamente diferentes. O sea, yo ya cuando los empecé a crear, me di cuenta que Cano era autóctono de San Lorenzo del Escorial, Karen había vivido en el extranjero, había estado viviendo mucho tiempo fuera, hombre y mujer además, o sea, yo ya lo hice a lo bestia, homosexual y heterosexual, o sea, les hice completamente opuestos para que además al principio chocasen. Para que cuando tuviesen que trabajar juntos, a pesar de que los dos son súper tolerantes y los dos dicen por todas partes que no les importa en absoluto trabajar con una mujer o con un hombre, lo que sea, Bueno, lo dicen de viva voz, pero piensan otra cosa. Claro, y entonces en el momento en que les toca, igual que Karen, como en el momento en que le toca irse al pueblo, pues también se da cuenta que a lo mejor es el arbolito, que ella se imagina más el cine y el museo cerca. O sea, yo por eso les intento llevar continuamente a comer y a cenar, que además creo que es una cosa muy real y creo que todas estas novelas que aparecen en los que los comisarios lo único que hacen es trabajar y trabajar y trabajar y nunca se toman una caña, me parecen bastante irreales. Y yo cuando me preguntan, es que en tu novela primero come morcilla, sí, come morcilla porque desde luego en San Lorenzo del Escorial no van a comer ensalada de quinoa, no es muy coherente. Y se tomaron una caña, pues sí, pues se tomaron una caña, porque a mí me parecería muy normal que un guardia civil en San Lorenzo del Escorial se tome una caña. Así que, y entonces les siento en esos momentos, les siento a que discutan y a que se enfrenten. La urbanita con el autóctono de San Lorenzo y que entiendan y que empiecen a... O sea, que el uno se comprenda mucho más al otro discutiendo. Y esas reticencias, además, que tienen siempre a lo que viene de fuera, ¿no? Sí. A lo forastero. Eso queda muy palpable también en los tres. En el caso de Mercedes también, creo que incluso con un peso todavía más significativo, claro, porque ahí está la endogamia de ese pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce y el de fuera es mucho más de fuera que en otros sitios. Sí, sí. Bueno, yo un poco también cuando imaginé el contrapunto del protagonista, de este guardia civil, Demetrio, que es un hombre del pueblo y que ha nacido allí, ha vivido no toda su vida, porque claro, los diferentes destinos de ser guardia civil te van llevando, pero ha vuelto a su pueblo, se quiere jubilar allí y está muy tranquilo y piensa que además controla su espacio. Y una de las cosas que la novela y la trama le va llevando a descubrir que realmente no sabe tanto como pensaba de sus convecinos, ¿no? Que guardan más secretos de los que él pensaba. Y además me divertía situarle frente al espejo de alguien completamente distinto, como es Sancho, que es un veterinario joven, danés, que es una rareza, que además, bueno, pues también es hijo de un matrimonio mixto de española y danés, y entonces necesitaba alguien de fuera que mirara al pueblo con otros ojos, ¿no? y que me diera el juego, y además que le confrontara a él, y que además de alguna manera pusiera en riesgo su seguridad, porque él llega a pensar, bueno, pues que puede estar detrás
de los asesinatos, ¿no? De hecho, claro. señala con el dedo directamente. Y, no decimos nada que no se pueda decir. Entonces, es un riesgo para su mundo, para su pueblo, Entonces, yo creo que las parejas muchas veces en las novelas negras o policíacas funcionan muy bien por oposición, ¿no? Y que hay muchas parejas que discuten, ¿no? Pues desde Petra Delicado, por ejemplo, con Fermín. O sea, hay parejas hechas a propósito para que confronten, ¿no? Y yo creo que funciona en las novelas, ¿no? En tu caso, bebe coñac a escondidas. Sí. y directamente de la botella. Directamente de la botella, Directamente de la sí. botella. Un ambiente, la verdad es que muy rural. Hablaremos después también de esa parte de Guardia Civil y tal. Y Santiago, en esa novela, se dijo en el club de lectura, más Tarantino, decías, no me lo habían dicho, en esa novela con una fuerza así, también el de fuera, en este caso, es el otro, ¿no? Sí, esto es la historia de un enfrentamiento. Para mí siempre ha sido un enfrentamiento. Entonces, claro, yo enfrento la cuestión a varios niveles y la extremo para que precisamente el enfrentamiento sea más visible, ¿no? Por un lado están los modos de vida, el modo de vida urbanita, que yo conozco perfectamente, yo soy una persona completamente urbanita, por mucho que haya ido de senderismo al monte, eso no cuenta, ¿no? Y con luego las personas que viven en una España distinta, en una España que va a otra velocidad, donde no tienes la agenda llena de reuniones, por ejemplo, ni de cosas que hacer, sino que tienes más espacio, ¿no? Luego también son dos modelos de familias distintas, la familia, digamos, que nosotros podemos conocer más habitual, donde las personas se quieren, y luego un clan rural donde hay una jerarquía y hay unas funciones de cada persona de la familia que son necesarias para la supervivencia del clan rural, ¿vale? Y luego pues hay un enfrentamiento entre dos personajes que son Abel, un tipo que sale del psiquiátrico después de 2 años y medio, con lo cual ya podemos imaginar que no está como vosotros o yo. Mentira, alguno de aquí está mal, ya os lo digo yo, hay un 25% de que alguno de aquí esté mal, pero bueno, es así. Y luego la Ventisca, que es ese protagonista que emerge de la familia Veloso Set con esa responsabilidad de querer salvaguardar su clan rural, que perviva su familia, y que al mismo tiempo pues todos se ven amenazados por el otro. O sea, la cuestión es, tú los separas, los haces muy extremos para que ellos se vean amenazados, porque al fin y al cabo el miedo es una de las cosas, de los elementos más poderosos que tenemos, ¿eh? Tú puedes ser una tía estupenda, pero si yo por lo que sea me siento amenazado por ti, de repente no nos vamos a ver igual, ¿no? Entonces esto es un elemento interesante que pone en la novela pues un montón de fuerzas que dan lugar, ¿no? Muy interesante y que además es el desencadenante directamente de todo lo que sucede. Me lo has puesto fenomenal. La mujer en el mundo rural. Ellos escriben y ellas, él escribe y ellas escriben 3 novelas en donde el protagonista masculino está, en el caso de ellos es más evidente, en tu caso ya es una mujer, pero bueno, son una pareja. Pero la mujer tiene un peso muy especial en las 3 novelas y en ese mundo rural, además. ¿Esto ha sido buscado? En el caso de Santiago, si quieres, empezamos por esa Ventisca que es protagonista, diría yo, casi... Sí, para un escritor hombre, escribir con la voz de una mujer es un desafío. Y además es interesante. Y además, Ventisca es el personaje que yo más me importa de la novela, claramente. Porque es el que me cuesta más, el que me interesa más. Y espero que eso luego se traduzca en el lector, ¿no? Pero, y claro, en el clan rural que comentaba antes, que tú tienes una jerarquía y en el hecho de las mujeres Oset lo que tienen que hacer es parir hombres, parir nuevos Oset y cuidar de ellos, porque los hombres Oset ya tienen la vida muy difícil, ¿no? Ese es el papel de la mujer. Pero ¿qué es lo que pasa si tú eres una mujer seca? Es decir, una mujer que no puede dar a luz hijos. Entonces tú ya no tienes función en este clan rural. Entonces ya te vas a ir al fondo de la pirámide, ¿no? Entonces, claro, Ventisca es un personaje que pasa de ser, por necesidad, una mujer Oset a ser Ventisca. Es decir, a ser ella misma, a encontrar la fuerza también en un entorno masculino, porque tiene que subir, digamos, peldaños con las reglas de los hombres, porque no tiene otra opción, pero es así, ¿no? Y eso me importaba
me importaba mucho y es un personaje que realmente... A mí me interesan mucho los personajes que son no necesariamente son buenos, no necesariamente son admirables ni te identificas con ellos, pero son personajes en crisis y personajes duros que de repente ves una grieta en la roca, ¿no? A mí me gusta ver esa grieta en la roca, que es un signo de humanidad y que a veces trae un montón de cuestiones detrás interesantes para el lector, creo. Como ha dicho Jorge antes, ha dicho novelas distintas. Yo he pensado en novelas con puntos también comunes, pero que a veces en esa diferencia también se nota mucho, porque la mujer en la novela de Santiago es una mujer que parte de una dureza y de un entorno brutal, donde la supervivencia es prácticamente lo único que la mueve en ese momento, ¿no? Y un personaje clave y muy bonito en su novela. Mercedes, las mujeres de tu novela son muchas mujeres y son mujeres que van todo el rato, son protagonistas todo el rato porque conducen a Demetrio. Demetrio está en manos prácticamente de todo el mundo, ¿no? Sí, menos mal que Demetrio está rodeado de mujeres que le salvan del desastre. Bueno, desde la forense, que la teniente Ayala, que es una mujer joven con energía en un mundo de hombres también. Y que se sabe bandear bastante bien. De hecho, Demetrio admira su manejo de los recovecos, de saberse imponer sin pegar gritos, sin necesidad de imponer su autoridad de malas formas, ¿no? Ella es capaz de dirigir las cosas y de hacer su santa voluntad de una manera, pues eso, con mano sutil, izquierda, sí, sutil. Elegante, ¿no? Y de hecho es la que le apoya, la que le va abriendo caminos cuando él no ve nada, la que le va sugiriendo pistas y la que le va cubriendo el aspecto técnico, digamos, ¿no? A nivel profesional es la mujer que le echa un capote, ¿no? Y luego están las mujeres que a nivel personal pues le sostienen, ¿no? Tanto pues eso, en su sentido de la culpa, de la enfermedad, de no saber estar a la altura, de no saber querer a la gente que debería estar queriendo, ¿no? Porque Demetrio es un personaje que no, pues que tiene una falla en la manera de relacionarse con la gente que quiere y que él siente que, pues eso, que no está a la altura, que no ha estado a la altura, no estuvo a la altura de su mujer, tampoco falló de alguna manera a su hija. Y no sabe entenderla, no sabe verla como una mujer adulta que toma sus propias decisiones, que puede equivocarse o no, y tampoco está a la altura del cariño y del amor que le tiene su antiguo amante y la mujer que le sigue queriendo, ¿no? Entonces, es verdad que todas son mujeres mucho más fuertes que él, pero que de alguna manera le van acompañando y le van salvando, ¿no? Y que le quieren porque en el fondo es tan imperfecto, yo creo. Ellas son mujeres fuertes que podrían sobrevivir sin él, pero por lo que sea, pues le acompañan en el camino, sí, le salvan, sí. Sí, todo mujeres, es cierto, ¿eh? Sí. Pensé en todas las novelas, el punto femenino está muy presente, en la tuya es evidente, ¿no? Monjas incluidas. Monjas incluidas, sí. Bueno, yo creo que yo elegí a Karen Blecker como mujer, creo que en contraposición con mis novelas francesas, en las que era un poco al revés. Era un teniente que era muy sensible, ayudado por una psicóloga que era mucho más cuadriculada. Y cuando empecé a escribir sola dije, bueno, pues mira, me apetece cambiar, le di la vuelta al asunto e hice a esta teniente muy germánica y muy cuadriculada y que además funciona de una manera, en cierto modo, de lo que nos imaginamos que es el ser masculino, y a Cano mucho más intuitivo, mucho más sensible de lo que era ella, para que se pudiesen complementar. Después el resto de los personajes sí son mujeres que yo creo que me interesó, sobre todo en un bien relativo, darle la voz a unas mujeres que no la habían tenido. En una, tanto la monja, que es la víctima, que me pareció muy interesante, me pareció una víctima religiosa, era una cosa poco común y que además a mí me hizo cambiar el chip, porque tuve que plantearme, porque te encuentras a una monja, mi libro empieza con una monja que aparece en un paseo muerta, y yo cuando lo empecé a escribir, empecé a pensar, bueno, te la encuentras y que... Entonces, la primera idea es quién ha podido matar a una monja. Hasta que yo misma tuve que cambiar el chip para preguntarme qué ha podido hacer una monja para que la maten, porque reaccionamos de una manera completamente diferente
Si nos encontramos a un señor lleno de tatuajes cirílicos en medio de un paseo, decimos, ¿qué habrá hecho este? En cambio es la monja y es distinto. Y después los otros personajes femeninos, personajes de después de la transición. Inmaculada, claro, son personajes muy... Que me apeteció darles una... Necesitaban una voz, creo una yo. voz. También, ¿no? Personajes que sufren durante toda esa época y que se merecen de alguna manera también, ¿no? ser oídos. Esos personajes femeninos que en su momento no tuvieron voz. Que yo creo que estaban muy olvidados, porque la época de los años 80 yo creo que la recordamos mucho con las movidas y con las grandes sombreras, y no ha habido muchos retratos de justo de esos primeros años, de una transición muy joven, de lo que eran. Yo creo que todas mis figuras son trágicas, tanto sucede sobre todo en dos barrios de Madrid, en un barrio muy, muy acomodado que es el barrio de Salamanca y otro que es un barrio obrero que es el barrio de Carabanchel. Y yo creo que todas esas mujeres que estaban un poco escondidas, tanto en un lado como en el otro, no han tenido tanta voz como deberían. La falla emocional, ella buscaba la palabra, la falla emocional también está muy presente en las tres novelas. En la de Santiago, porque son como son, esos clanes rurales, ¿no? Y ese protagonista también con esa, lo podemos desvelar un poco, con esa enfermedad mental que ya se sabe al principio que padece, ¿no? Y en vuestro caso también. Y también quería que me comentarais un poco esa figura de los investigadores y de los guardias civiles rurales. Que aquí sí que hay alguna diferencia, pero ¿cómo os metéis en ese papel? Porque es difícil, creo yo, ¿no? Porque es el de antes, pero a ver cómo lo haces ahora, ¿no? ¿Qué es lo difícil? Contadme. Bueno, yo la verdad es que intenté... Yo tengo el contacto con la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial. Entonces, el contacto yo creo que es muy diferente ya en un pueblo que en una ciudad. Yo mi primer contacto con la Guardia Civil fue una vez que me salvó de la nieve. Y les encontré amabilísimos, me llevaron a casa, estuvieron esperando a ver si podía subir con el coche, me llevaron a casa, esperaron a que sacara mis alcachofas que había comprado por la mañana del coche, o sea, fue todo, los encontré unas figuras amabilísimas. Y a lo mejor esa visión que tenía yo, que además venía unida a una visión del extranjero, que es muy divertido, porque cada vez que estoy en un club de lectura y me dicen, bueno, sí, pero la Guardia Civil que es tan rancia, digo, bueno, es que en el extranjero la Guardia Civil son los expertos sobre terrorismo por excelencia. Entonces yo venía con una idea de la Guardia Civil súper positiva, porque en Alemania cada vez que se hablaba de algún ataque terrorista decían, hay que preguntarles a los españoles de la Guardia Civil, que son lo que más, o sea que mi visión en eso ya era un poco diferente, y además tengo la visión esta muy humana de que me rescatan de la nieve, que voy con mi padre a la compra y que mi padre no está bien de salud y que saludan a mi padre porque nos encuentran 2 veces a la semana, así que les puse también muy humanos, por eso les llevo a comer y le hago que se tomen una caña, porque es que no me parece mal, intenté reflejar un poco lo que yo creo que es el día a día, que evidentemente no van borrachos, que evidentemente no se toman 25 gin tonics y después se montan en el coche, pero bueno, me pareció darles un lado humano y real, yo creo. Yo no conocía a nadie, o sea, no tenía ningún referente a mano. No. Curioso, pues. No, yo en mi caso fue por la trama, o sea, yo necesitaba que fueran guardias civiles los que investigaran. Y sobre todo necesitaba a alguien del pueblo, porque yo sí que tenía claro que necesitaba a alguien mayor. A mí me atraía que el investigador no fuera un superhombre, que no estuviera súper bien físicamente, que mentalmente fuera un genio, no, un señor normal, más bien en horas bajas, que estuviera ya a punto casi de jubilarse y de hecho pensando en que todo le venía grande y que quería dejarlo, que está enfermo, y él además pasa mucho tiempo en la novela pensando que es una enfermedad muy grave y que quizá no acabe la investigación. Entonces, que no se atreve a decírselo, o sea, que es un cobarde además, porque no se atreve a saber qué enfermedad, o sea, a nivel personal no se atreve a saber qué enfermedad tiene, ni a contárselo a su hija. Entonces, pero... Por otro lado, me gustaba darle también ese lado humano, ¿no? Es alguien del pueblo, alguien que conoce a los vecinos, pues que va a comer a la fonda con el cura del pueblo y hablan de sus cosas y considera a la gente joven del pueblo casi como sus hijos.
alguien que vive día a día con su gente, que es menos casi guardia que con vecino, ¿no? Y que no se había visto en otra tan gorda. Claro, veremos luego si nos da tiempo cómo Claro. afecta eso precisamente a todas vuestras tramas. De Santiago es un guardia civil más al uso. Santiago, porque se sitúa en un territorio muy agreste y muy desfavorecedor en este caso, ¿no? Claro, es que además una cosa muy interesante de la Guardia Civil es, y yo no soy especialmente ni defensor ni todo lo contrario, sino desconocedor antes. Mi hermano es militar y ha servido para la Guardia Civil como veterinario, porque entonces no tenían veterinarios, y los conocía. Y lo que me fascina es que un policía nacional, un policía local, tiene como una comunidad. Incluso, aunque os parezca una tontería, se siente como arropado por los ciudadanos. O sea, los ciudadanos cuando pasa algo en la calle están ahí, ¿vale? Pero en la Guardia Civil estás ahí. Depende del destino, porque son muy importantes y destinos muy diferentes, estás un poco ahí, ¿no? Y claro, y además, pues no creo que haya ningún guardia civil que diga, no, todo va bien de presupuesto, tenemos todos los medios que necesitamos, somos todos los agentes que necesitamos, todos te dirán que necesitan más, ¿no? Entonces, en Muerde Almas, en mi novela, había una parte que sale un guardia civil de aquí de Morella, que además, como sé que el de aquí es de Cartagena, lo hice de Murcia por chinchar. O sea, es que los de Murcia y Cartagena no nos llevamos bien, ¿vale? Bueno, pero aparte, la parte que lleva la Teresa de Benifasá es de Rosell, que es un pueblo que está como hacia la costa, y el problema que tenían ellos es que dice en la novela algo así como, si es que todo va para las playas, o sea, somos los que somos y tenemos que cuidar a la gente de las playas. Entonces, ¿en qué se van a pensar? En que, pues esto de la Teresa de Benifasá, que es un sitio pequeñito, que no hay mucha gente, y encima tienes un clan rural que trafica droga, que trafica armas, que roba, que delinque, pues haz un plan, haz un pacto con ellos. Apáñatelas porque no vas a tener más gente, ¿no? Entonces, claro, esa situación de medio de loner, de sheriff del oeste, que estás un poco... tienes una placa que dice que es la autoridad, pero no tienes nada más. Tenéis una cárcel a lo mejor como mucho, ¿no? Y una pistola, pero estás ahí un poco solo, ¿no? Eso me interesaba muchísimo y me parece que tiene mucho valor. Y también que, bueno, pues tienes que acceder a esa serie de pactos tácitos en los cuales dices, mira, durante este tiempo tú haz lo que quieras, pero tal, y si vienen a lo mejor gente aquí a cazar, a coger rebollones aquí y tal, como yo no doy abasto, pues tú te encargas de ellos. O los cazadores furtivos, tú te encargas de ellos y a cambio yo hago la vista gorda. Pues ese tipo de cosas son pactos que son súper humanos y ahora evidentemente ningún guardia civil en la sala lo reconocerá, pero evidentemente son cosas que hacemos todos los días las personas, ¿vale? Para poder vivir y sobrevivir. Eso me interesaba mucho. Y también, por ejemplo, que en este caso, que tampoco es spoiler decirlo, la relación de amor que tiene, o de enamoramiento que tiene el guardia civil Tomás Romero, que además es Romero, apellido andaluz, claro, que está aquí, Guardia Civil, y que se enamora de una delincuente y dice, por un lado dice... No debería estar haciendo esto, pero por otro lado es que no puedo pensar otra cosa que empotrarte contra el árbol, perdón por el árbol. Muere por ella. Es decir, ahí hay una serie de fuerzas que me interesaban muchísimo en un lugar donde, al contrario que en nuestras ciudades, donde hay tantas normas y todo es tan difícil que se salga de un guión, en un territorio más abierto es más fácil que pasen cosas distintas, ¿no? Entonces, por eso me interesaba. No, está muy bien porque además viene bien tenía planteado... los roles preestablecidos en el mundo rural. También es algo que pesa en las novelas. Todo el mundo sabe quién es y qué tiene que hacer, ¿no? Y todo el mundo espera de los demás, pues ya lo catalogamos de perdido, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y luego esos secretos, que en definitiva pueden ser secretos muy escondidos, pero que también son secretos a voces, ¿no? Eso os lo habéis planteado también así, como algo que se magnifica, como decía el título, mucho más en el ambiente rural. A mí me divirtió una cosa que he comprendido ahora, después de mucho tiempo, que lo que nosotros consideramos secretos en los pueblos muchas veces ni siquiera lo son. Vale. Quiere decir que tú llegas a una de estas congregaciones pequeñas y algo que para ellos es completamente evidente, para ti no lo es porque no has oído nunca hablar de ello, pero para ellos no lo hablan porque lo conocen desde hace generaciones y todos conocen esa historia y no es que te la oculten, porque yo he habido cosas que han pasado en San Lorenzo del Escorial que les digo, pero esto yo jamás lo había oído y me miran alucinados. No es que sea un secreto, es que ellos son una comunidad que se mueve,
que están acostumbrados a que todo el mundo sabe lo que es la cruz del niño Pedrín, y si de repente llego yo y digo, pues es que no tengo ni idea, y dicen, bueno, pero esto fue una historia que además se dijo que había sido este, pero todos sabemos que no fue este, aunque lo metieron en la cárcel, porque fue este. Pero bueno, nada, las cosas son así. Quiere decir que ni siquiera es un secreto, es simplemente que tú no perteneces a ese lugar y no tienes acceso a esa especie de saber que todos comparten y que es para ellos completamente evidente y que por eso es que ni siquiera lo hablan. Y eso es a lo que llevo yo a mis guardias civiles, más en la primera novela que en la segunda, a intentar rascar en eso, a intentar que la gente del pueblo, de repente, sobre todo, que es una localidad muy serrana y son todo menos locuaces, o sea, lo único que me han echado en cara en San Lorenzo del Escorial, uno de mis personajes que ayudan a desentrañar el misterio, que es el dueño del colmado, es cuando yo le pregunté, bueno, Guillermo, ¿y te ha gustado cómo te he retratado? Me miró, todo seco como es él, y me quiere mucho, me dijo, yo no hablo tanto. Digo, hombre, Guillermo, es ficción, ¿sabes? O sea, que eso es un poco el conseguir entrar en ese que hablen, eso es. Así que no creo que ni siquiera que sea secreto. En tu caso, Mercedes. Sí, bueno, a mí me interesa mucho eso, también los secretos, lo que no se sabe o se da por supuesto. Por ejemplo, pues eso, Demetrio va descubriendo que la gente que él creía que era de una manera, resulta que no. En realidad porque él está muy metido en su historia, en su culpa, él va dando vueltas, entonces él se ha hecho como un esquema mental y no ha salido de ese esquema mental en unos cuantos años y no ha renovado la visión que tiene de otra gente. Entonces, que claro, le llama la atención que de repente Lola, que es la mujer de la víctima, ¿no? Le hable tan duro, le diga, pues es que yo que he sido la mejor amiga de tu hija, que me he quedado en tu casa como si fuera una segunda hija, no me estás viendo, no sabes qué me pasa, qué siento, que mal iba mi matrimonio, ¿no? Que sí, todo eso no te has enterado. En tu novela los secretos son a voces excepto para él, que no se ha enterado, que porque se estaba mirando el ombligo él. Y en cuanto a que cada uno tiene un papel, eso sí es verdad, ¿no? En los pueblos estás como muy marcado, por ejemplo, el papel del alcalde, que yo además lo enfatizo mucho, es el alcalde que además hereda el cargo porque, pues eso, pertenece a los Montes de toda la vida, incluso se llaman todos igual, Julio Montes, padre, hijo, pero el hijo es un piernas, como dice Demetrio, no es un Mindundi que no tiene... Y tiene un enfrentamiento con él desde que eran chicos, porque también se conocen desde pequeños. O, por ejemplo, el hijo de Felipe, el del bar, ¿no? Que todos le consideran el yonki del pueblo, una desgracia, un chico demasiado mimado. Tampoco le saben ver, ¿no? Y tampoco le saben apreciar y sacarle de ese encasillamiento que tiene, ¿no? Sí, bueno, hay gente que se va de los pueblos para salir precisamente de ese encasillamiento. De esas etiquetas, ¿no? Para dejar de ser el hijo de o el hijo de o el... Claro, eso. Bueno, pasa un poco no solo con los nombres, sino también yo creo que una de las cosas que más extrañan a mi teniente, que me extrañaban a mí también, que no sé cómo será en vuestras novelas, pero en la mía es que en el San Lorenzo del Escorial las calles no tienen el nombre que tienen. O sea, ahí todo el mundo llama a la calle de una manera que no viene en el cartelito, que te quedas, dices, bueno, suba usted a la calle del cine, después tira usted a la derecha por la Cuesta del Hielo, y dices, hija, pero aquí no ponen ningún sitio que haya el cine. Ah, bueno, pero es que ni siquiera saben cómo se llama. Quiere decir que tienes que aprender otro idioma. Tienes que aprender no solo eso, que además, bueno, tiene unos motes rarísimos, que además es el hijo de, porque además es verdad que en el San Lorenzo del Escorial se llaman todos Herranz, hay miles de Herranz, pero sí, pero ¿sois primos? No, pero hay 20.000 Herranz y entonces, bueno, pues se diferencian porque este es el hijo de no sé qué, este es el hijo de no sé cuántos. O sea que sí es cierto que es toda una constelación un tanto singular en la que te tienes que empezar a aprender a mover. O sea, yo primero me tuve que aprender lo que era la calle de la Parra, hasta que me enteré de lo que ya era la calle de la Parra, y además son unos nombres peregrinos que a lo mejor vienen de antes de la guerra, y si encuentras a alguien que te explique por qué se llama la calle de la Parra, una calle en la que no hay ni un solo árbol, pues has tenido suerte. O sea, es como... Luego díselo a algún amigo para que llegue con Google, que seguro que no lo encuentra. Santiago, en tu novela, roles
Sí, además secretos. lo que ha dicho Teresa me recuerda una anécdota, que es que recuerdo llegar a un pueblo en Teruel, un pueblo que no mencionaré, Moscardón se llama en Teruel, ¿vale? Que llegaba allí y nada más bajarme del coche, apareció el arquetipo del tipo con el garrote, os lo juro, la boina encasquetada rosca. Y le digo, bueno, pero la casa de los maestros, porque era una casa rural, la casa de los maestros está ahí, ¿no? Y él me dice, sí, está ahí, hecho. Y yo le digo, pero ahí, ¿no? O sea, desde mi inseguridad de ser estúpido, de inseguridad. Y el tío, cago en Dios, no te he dicho que está ahí. O sea, y digo, es que no nos entendemos. Pero no es culpa de él, es culpa mía también. Por supuesto que no, también, claro. ¿no? Y el tema de los secretos es una cosa, me parece muy interesante, porque creo que también hay una parte de ciertos entornos rurales muy aislados en los que hay como un sentimiento de culpa con los secretos. Es decir, que todo el mundo sabe que han hecho cosas que a lo mejor no deberían hacer o que no están bien, pero también saben, y a lo mejor eso no lo saben defender, que se han visto obligados porque nosotros, desde nuestros entornos urbanos, poderosos, económicos y tal, los hemos dejado abandonados y los hemos dejado a su libre albedrío y ellos han sobrevivido como han podido, ¿no? Entonces, en Muerde Alma, por ejemplo, reflejo esto que sale, ¿no? En los eventos del Santuario de la Balma, donde desde 1870 a 1934 se juntaban como 30, 40, 50.000 personas en una explanada y esa noche copulaban unos con otros como si no hubiera un mañana, porque era el día de la romería de la Virgen de la Balma y eso, todo lo que pasaba allí estaba al día siguiente olvidado. Y todos eran secretos. Al día siguiente sería no, ¿verdad? Pero era como que, bueno, pues es nuestro momento de desahogo, ¿qué vamos a hacer? Luego también había, se llevaban niños y niñas a exorcizar ese santuario. Niños y niñas que en realidad no estaban poseídos por el demonio, sino que tenían algún tipo de trastorno mental por lo que fuera y que como no sabían entenderlo, pues se lo entregaban a las caspolinas, que eran las brujas estas que intentaban hacer exorcismos, que en realidad les hacían algo mucho peor, ¿no? Entonces, veo esa sensación de... y luego está el tema de las niñas que a lo mejor estaban un poco, pues eso, pues que estaban endemoniadas o con mal de ojo, que en realidad pues tenían un problema de salud mental y eran a lo mejor el aliviadero de sus padres o la iniciación sexual de sus hermanos, porque total la niña no se entera de nada. Entonces, claro, esos secretos son secretos muy difíciles de guardar bajo llave, son muy difíciles de hablar de ellos. Y no son porque esta gente de los pueblos es que son gente subdesarrollada. No, es porque los hemos dejado allí, no les hemos dado herramientas y ellos se han apañado como han podido. Estoy hablando de cosas que pasaron hace 70, 80 años, no tanto, y que forman parte de nuestra historia y es una parte de nuestra historia de España que le hemos dado la vuelta, o sea, le hemos dado la espalda, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante todo el tema de los secretos en el entorno rural en general, ¿eh? Era pueblo pequeño, infierno grande. Totalmente. Era así. Luego hay algo que me ha gustado también mucho, porque es verdad que en las tres novelas es un elemento común. Las circunstancias sobrellevadas se pueden entender o justificar más en un entorno rural donde todo el mundo se conoce. Comentaba antes Mercedes también eso de, claro, es que igual el asesino es mi amigo con el que me tomo las cervezas en el bar o igual, ¿no? Es más fácil sobrellevar, es más difícil. ¿Cómo lo veis? Yo creo que en una comunidad tan pequeña, donde eso, a lo mejor al que estás persiguiendo o al que ha matado a alguien que consideras casi tu hijo, es eso, con el que te has tomado un vino por la mañana o con el que has ido, yo qué sé, de vacaciones o incluso tu primo. Entonces, a mí eso me parece muy difícil y, de hecho, es una de las razones por las que el protagonista no quiere empezar la investigación, quiere quitarse del medio a toda costa porque sabe que no va a terminar bien. O sea, que sea lo que sea que averigüe e incluso aunque las cosas se den bien, no es nadie fuera de ahí. Entonces, tanto la víctima como el asesino son gente que conoce, incluso, pues eso, gente que quiere. Claro. Entonces, ¿cómo lidias con eso? El después, ¿no? Y es que además tienes más comprensión sobre lo que ha sucedido, ¿no? También claro, no es alguien... Conoces los motivos motivos no te son ajenos y por lo tanto, aunque sea tremendo o aunque sea terrible,
igual tiene una parte de comprensión que en otro entorno más urbano, en donde no se conoce de la gente, pues no es así, ¿no? En tu caso también es muy evidente. En mi caso sí, porque bueno, es una historia que en el primer libro es verdad que el primer crimen, que es lo que da caso al segundo, es un crimen que ya mueve a toda la población. Entonces, en esa investigación, efectivamente, hay una comprensión común que yo creo que es la diferencia entre lo que es la justicia y el derecho. O sea, se convierte en una especie, aceptan una especie de justicia poética que nosotros aceptaríamos también si conociésemos toda la historia de detrás. Lo que pasa es que como es una comunidad muy pequeña, le resulta más fácil, porque los detalles están ahí. Es un poco pues como cuando te metes en estas películas americanas en las que te cuentan toda la historia desde, no, es que a este le pasó esto y esto y esto. Bueno, pues claro, al final dices, hombre, pues mira, pues es que pues a lo mejor no me extraña. O sea, que le da una cierta humanidad a toda la historia, creo yo. Sí, ¿no? ¿Santiago? Sí, esto es que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Lo del tema de un entorno en el que está dominado por la soledad, ¿vale? Y que eso hay una película ahora que está en los Oscars, la carrera de los Oscars, que es Almas en pena en Incineroar, por ejemplo, que se ve eso. Es un entorno rural en el que la gente está abandonada, entre comillas, entendeme de abandonada. Aquí en el sentido abandonada, cuando yo me refiero a abandonada, con la Tinense de Ifasá me refiero a que, por ejemplo, vamos allí para pasar nuestras vacaciones y que queremos que todo esté perfecto, que el hotel tenga la wifi y todo eso, pero luego cuando acaban nuestras vacaciones no nos importa nada, ¿no? Entonces son entornos en los que la gente, pues eso, comparte un día a día muy repetitivo, porque son pocos, porque es un territorio vasto, porque no hay unas infraestructuras. Y ahí se dan unas relaciones que a nosotros nos cuesta entender. Es que a nosotros nos cuesta entender. En tu novela casi se justifica la endogamia, claro, el incesto. Claro, y el problema es que nosotros, desde nuestro sillón, con aire acondicionado, con aire caliente o aire frío, 80 canales en la tele y 5 plataformas tal, juzgamos a la gente que está en un entorno que no tiene nada que ver con el nuestro. Y nos sentimos autorizados para hacerlo, porque pensamos que estamos más desarrollados o que somos más, el progreso está más en nuestras vidas y es al contrario, porque el sentido de que tenemos que ser suficientemente, esos son los mismos ciudadanos que votarán, por ejemplo, ahora en las elecciones municipales o en las que sean, somos ciudadanos del mismo territorio y tenemos que entendernos y tenemos una asignatura pendiente con eso. Creo que no nos entendemos del todo. Y que eso es una asignatura que todavía tenemos mucho que caminar, ¿no? Bueno, eso daría mucho que hablar, porque es verdad que a veces desde un territorio a otro conoces a la gente y dices, si baja un marciano con un platillo volante, igual me entiendo mejor que con esta persona, porque es verdad que cada territorio tiene también su idiosincrasia propia y sus códigos y sus reglas y su manera de ser, en definitiva. Pero sí que es verdad que en el entorno rural puedes justificar más, ¿no?, el que ha sucedido o por un hecho anterior, o por dinero, o por lo que sea, ¿no? Entiendes todo el proceso y los malos a veces parecen menos malos, ¿no? En vuestras novelas, Sí. digo, a veces los malos parecen... Claro, pero ¿cuál es la motivación? O sea, tu motivación, ¿qué es? ¿Tener más? Por ejemplo, pues bueno, pues puedes decir, bueno, pues eres muy egoísta. ¿Tu motivación cuál es? ¿Sobrevivir? Ostras, pues entonces tu motivación no es que sea ennoblecida de golpe, pero la puedo entender desde un punto de vista de la empatía, ¿no? Coño, que claro, es que si no, ¿qué vas a hacer? O sea, es que si no traficas con esto, es que lo que te dan las 4 alcachofas que tienes, por decir algo, es que claro que no te da para vivir. Claro, es muy fácil ser médico, cobrar 4.000 euros al mes y decir, coño, es que esta gente es delincuente. Claro, es que tú no estás en ese territorio. Entonces, por eso digo que nos falta esa empatía que se adquiere conociendo. O sea, se adquiere visitando y se adquiere conociendo, claro que sí. Nos falta empatía y a lo mejor nos sobra arrogancia también. Yo creo que en el caso de San Lorenzo del Escorial es muy distinto, porque San Lorenzo del Escorial no es ni uno de los pueblos que estaban a desaparecer de Burgos, ni es un sitio perdido a lo del disputado voto del señor Cayo. O sea, el Escorial es un caso muy singular, gracias al monasterio, es un pueblo muy rico, es un pueblo muy conectado con Madrid, porque está a una distancia muy, muy pequeña, pero yo creo que es verdad que lo que nos
sobra mucho es la arrogancia de llegar y sobre todo llegar y pensar que lo entendemos mucho mejor y que le vamos a explicar. Y entonces, bueno, por ejemplo, yo cuando vi Asbestas, me quedé de piedra porque en un principio tienes una especie de rechazo contra estos hermanos y después cuando acaba la película y empiezas a reflexionar, dices, bueno, claro, llega el francés y le dice que a partir de ahora el tomate ecológico y estos dos pobres que podían haber vendido las 3 tierras que tienen a estos de la eólica y haberse sacado unos cuartos, pues claro que les entiendes. Si lo único que querían era un taxi, cuando le pregunta, o sea, que es que yo, esa escena en que pregunta, ¿pero qué quieres hacer con el dinero? Y dice, me quiero sacar a mi madre de aquí y me quiero comprar un taxi. ¿Entiendes? Que bueno, pues que no somos capaces. Y claro, efectivamente habla de ecología y de abonos ecológicos y de la tierra y claro, ¿qué le vas a contar a este tío que ha vivido? Sí, cuando dice, yo me levanto a las 5 de la mañana y lo primero que pienso es en ti, que por tu culpa estoy jodido y no me dejas hacer lo que quiero. Claro, o sea, creo que es el monólogo que define esa confrontación de la que hemos estado hablando todo el rato. Luis Taera lo hace ahí muy bien y en ese monólogo te explica enseguida que hay 2 partes, ¿no? Totalmente confrontadas y totalmente comprensibles también si te pones en el lugar de uno o en el lugar del otro. Y como sé que me queda poco tiempo porque me han puesto por aquí ya me han dado así un aviso, no quería que termináramos esta charla sin que me comentarais un poquito si vais a continuar con la novela negra y qué proyecto, en qué estáis metidos someramente, para que nos hagamos una idea. Yo saco la 3ª con La pareja en octubre. Así Muy que bien, sí. fantástico. Continúa. Vale. Y continúa San Lorenzo. Muy bien, muy bien. Yo tengo en mente continuar, pero sin fecha, sí. Vale, bueno, es que es la primera novela y supongo que tiene que costar un poquito más, ¿no? Sí. Tiene más soltura cuando ya llevas unas cuantas que en la primera, pero bueno, esperemos que sea pronto. Y Santiago, ya estás. Yo estoy trabajando en algo ahora mismo que espero que salga en 2024, en algún momento de 2024, y que sí que parte de un entorno rural tremendísimamente aislado, pero es como una exploración del alma humana. Bueno, no quiero decir mucho más, pero sí es negro en el sentido de la sombra que tenemos en nosotros mismos. Continuamos sí. en el... Pero no el Muerde Almas 2, es otra cosa. Y continuamos, claro, si es la 3ª, pues muy bien. Bueno, pues encantada de moderar esta mesa, encantada d'estar en tots vosaltres també, i ja ho sabeu, 3 novel·les, després tindrem la signatura que vos podeu llegir, que passareu un rato molt agradable. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Muchas gracias, Mariola, muchas gracias, Teresa, Mercedes y Santiago por esta charla, esta confrontación casi del mundo urbano y del mundo rural. Nos llevamos muy bien, ¿eh? No está mal. Y nuestro regalo, el previo al anuncio, yo creo que todos ya sabéis que el 27 de agosto es el anuncio de Morella, toneladas de confeti que empezamos con estos potecitos. Que gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gracias. Oh, qué bien. Un momento y nos adentramos en casi todo sobre Carmen Mola.